Nuestro siguiente invitado hoy en este espacio de DIRCOM lleva más de 24 años, tiene más de 24 años de experiencia en áreas ejecutivas de ventas, marketing y comunicación. Algunas de las empresas son Quick Telecom, Numen, Xerox España, France Telecom. Y ahora está al frente de un nuevo proyecto, es una agencia social media tailored. Así que, Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos. Y agradeceros mucho la invitación que me hacéis para poder estar con vosotros. Gracias a ti por haber estado, que hoy sabemos que es complicado llegar por el tiempo que tenemos en Madrid. Bueno, hablamos de Social Media Tailored, de esta consultoría de marketing, comunicación y medios sociales para empresas. ¿Cómo surge, Jesús, este proyecto? Bueno, este es un proyecto que surge pues, en octubre del 2012. Y básicamente como consecuencia del interés. La verdad es que yo al principio puedo deciros que era un poco reacio todo el tema de las redes sociales. Me parecía desde mi posición como director de marketing en Xerox España, pues había cierta reticencia, como puedes imaginar, dentro de todas las multinacionales por iniciar estos temas. Y yo, como vengo a decir, soy un converso en ese tema, ¿no? Es decir, creo que es una revolución, creo que es una herramienta fundamental de comunicación e interacción con nuestros clientes. Yo creo que es algo que todas las compañías siempre, de alguna manera, están buscando, el cómo tener esa relación cercana con sus clientes, que siempre conocéis, es muy difícil. Cuando tú vas a hacer una acción comercial a un cliente, siempre es muy reacio en el sentido de que lo que intenta, un poco ve que lo que intentas es venderle algo, y sin embargo en las redes sociales la respuesta es espectacular, no hay ninguna barrera, la gente está muy abierta a comunicarse contigo. Entonces, bueno, en ese sentido soy un converso. Bueno, me mostré mucho interés por ese área, y bueno, poco a poco he ido desarrollando esto, ido dándole un poco de forma, estableciendo un poco cuál es el modelo de negocio, el portfolio que he puesto sobre la mesa. Y bueno, ahí vamos abriendo nuevas áreas de lo que es la tradicional aproximación de una agencia de marketing online, que es el posicionamiento, el Google AdWords, etcétera, hasta pasarle toda la parte del portfolio un poco más completo de redes sociales. Y lo que estamos muy especializado también en la parte de marketing digital inmobiliario, que es un pequeño nicho de mercado y nosotros estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Bueno, vosotros con los clientes con los que trabajáis les soléis acompañar desde sus comienzos en su presencia en redes sociales. ¿Cómo es ese arranque? Bueno, un poco el objetivo, entonces hemos identificado diferentes tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que no tienen nada, o sea, que como al principio lo que identifican es no saben si van a estar o no. Entonces, hay otros que ya tienen una cierta presencia, y lo que hacemos es un poco pues decirle cuáles son las mejores estrategias, acompañarles en el funcionamiento. Pero nuestra aproximación desde el principio, como tú bien dices, es lo que hemos desarrollado en 4 fases. Una fase de asesorarles en cuál es la mejor aproximación, y para eso creo que es fundamental, como en cualquier otro proyecto, es decir, al fin y al cabo los medios sociales no es más que otra herramienta de comunicación y de posicionamiento de tu proyecto de compañía en el mercado. Entonces, en función de cuáles son sus objetivos, a partir de ahí establecemos cuál es el proceso, ¿no? Entonces, básicamente, los objetivos entre 2 aproximaciones en lo que es cuál es su propuesta de valor. O sea, identificamos primero cuál es, si quiere ser un líder en costes, un líder en producto, o un líder en satisfacción al cliente o de atención al cliente. Y luego, por otra parte, cuál es su estrategia de posicionamiento, si lo que quiere es un poco crecer en su mercado actual, o crecer en nuevos mercados, o bien establecer una reducción de costes. Entonces, a partir de ahí es lo que hacemos. Haciendo una aproximación integral, establecemos como 4 fases. Una fase de análisis, en la cual lo que haríamos ver un poco cuáles son los recursos que tiene el cliente. Tanto hacemos una especie de auditoría interna, hacer cuáles son los recursos internos que tienen a su disposición para hacer frente a este proyecto, porque al fin y al cabo todo el proyecto de redes sociales, aunque se piense que es algo que no necesita recursos, que es algo que se puede hacer de una forma sencilla, es fundamental que el cliente tenga recursos tanto internos como materiales y humanos como externos. Entonces hacemos una pequeña auditoría externa de ver cómo está posicionado. Hacemos luego una auditoría externa en el sentido de ver, porque muchas veces puede ocurrir que el cliente, sin que lo sepa, ya esté presente en redes sociales, ¿no? Que él no esté, pero realmente está. Entonces vemos si por ejemplo puede tener cuentas piratas, es decir, hay gente que está utilizando su nombre. Entonces hacemos esas 2 aproximaciones, y a partir de ahí definimos con el cliente cuál es la estrategia de posicionamiento que quiere tener en función de esos objetivos previos que estamos poniendo. Y también, dependiendo del cliente, tenga una estrategia hacia el mercado empresarial o el mercado de consumo,
pues seleccionamos cuáles son los sites o las redes donde mejor puede estar posicionado, y a partir de ese momento, cuando el cliente está de acuerdo, lo que hacemos es la fase de ejecución, que ahí la podemos dividir como en 3 áreas, que sería expandir esa presencia. Lo que es el elemento fundamental es, primero, tener presencia en redes sociales. Tienes que tener una comunidad, porque si no tienes una comunidad, pues tú puedes hacer tu labor en ese medio, pero si no hay nadie que te escuche, realmente no hacer nada, ¿no? Entonces, creo que es fundamental como expandir esa presencia. Entonces hay una serie de acciones para captar esa comunidad. Una vez que tienes esa comunidad, lo que hacemos es crear esas relaciones, porque el cliente, al fin y al cabo, en un principio, o sea, tu cliente puede acceder a tu iniciativa, estar presente, pero si no mantienes esa relación, si no creas contenidos interesantes, si no estableces ese vínculo, esa interacción con el cliente, pues no vas a conseguir esa relación, que es la que todos los clientes quieren o deseamos, ¿no? Poder tener la capacidad de poder tener esa cercanía, de darle un tratamiento específico, diferenciado, ofrecer tus nuevos productos, nuevas aproximaciones, y luego por mantener esa relación, ¿no? Mantener esa relación, eso que sería la fase de ejecución, y luego, como siempre, pues intenta hacer un pequeño social media dashboard, decir cómo evolucionar, pues realimente un poco el proceso, ¿no? Eso es un poco el modelo de aproximación. Nos hablabas un poco de los objetivos. Evidentemente cada cliente persigue unos objetivos diferentes en redes sociales, pero entiendo que habrá ciertos de ellos que sean comunes, que buscan un poquito, me refiero a ese hilo común, las marcas a la hora de comunicar en redes sociales. Bueno, yo creo que hay, en mi experiencia, yo diferenciaría 2 aproximaciones. Aquellas empresas que están dirigidas más a un mercado business to business, yo creo que hay una doble orientación. Quizá, evidentemente, un posicionamiento de marca, y eso pues es un canal más, es decir, en el que pues, hacen sus acciones de publicidad, su comunicación, etcétera. Pero yo creo que en el entorno business to business lo que el cliente quiere es captar esa relación íntima. Por eso se crean ciertas comunidades. Yo sé, por ejemplo, en el sector de tecnología, como el que yo estoy trabajando, pues hay iniciativas de captación de canal. Tienes que captar tu canal, entonces una vez que tienes tu canal, hay como puede ser un modelo tradicional, mediante, yo que sé, los kick-off o las newsletters, etcétera, en la que vas dando información. Yo creo que es una herramienta muy buena, en el sentido de que esa interacción que tú haces de una forma periódica, mientras las herramientas tradicionales, la presencia en redes sociales, yo que sé, en Facebook, en un grupo específico, o bien a través de tu perfil en LinkedIn, pues te permite mantener esa relación mucho más viva, ¿no? Todos conocemos las iniciativas también que puede tener, como puede ser Dell o algunos otros que tienen tienen los outlets, ¿no? A través de Twitter, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en el entorno business to business es más esa aproximada, pues realmente el cliente business to business lo que quiere es tener relación con el contacto clave, ¿no? Eso es, lo demás le da igual, ¿no? Es decir, tú puedes tener una presencia, porque tienes que tener una presencia, una imagen de marca, etcétera, pero tus valores están presentes y hay una serie de actuaciones corporativas que ya te mantienen esa imagen, ¿no? Pero de un punto de vista comercial y de orientación de negocio, lo que tú quieres es tener esa relación íntima con tu contacto clave, con tu canal, con tus aquellos conjuntos de personas o de grupos que son interesantes para tu organización. Y yo creo que desde el punto de vista de business to consumer, pues es un poco más dinámico, yo creo que entra más en juego la emotividad, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se utilizan más herramientas más creativas, más en ese sentido, ¿no? El perfil del cliente, Luis, que tenéis ahora en la agencia, Javier, perdón. Jesús, sí. Javier. Sí, bueno, te decía, en este momento estamos muy orientados, porque como sabéis que la situación económica no es la más benévola, pues como te decía, estamos identificando un nicho de mercado en la parte de marketing digital inmobiliario, y estamos muy orientados en las entidades financieras. O sea, básicamente son entidades financieras, inmobiliarias, por ejemplo, estamos también pues, algunas fundaciones. Trabajamos con la Fundación NOME, que todos hemos antes nominado, pues ahí llevamos todo el tema de su presencia en las diferentes iniciativas, ¿no? Pero estamos muy centrados, sobre todo en este año, trabajando con las entidades financieras, que tienen ahí un problema interesante. Que, bueno. Y las entidades financieras, bueno, antes comentaba de tu paso por Seros, cuando se trabaja de grandes multinacionales, que es una complicación de alguna manera esa transformación hacia lo digital. En este caso concreto de las entidades financieras, ¿cómo está siendo esa migración hacia lo digital? Bueno, ahí realmente lo que le estamos ayudando es bueno, como sabéis que las entidades financieras ahora se han convertido en
las inmobiliarias del país, ¿no? Lo que ahora están cediendo sus stocks. Bueno, pues hay un pequeño nicho en el sentido de que ellos tienen stock importante de viviendas, y ahí lo que estamos ayudándoles es mediante su presencia o la presencia de su stock inmobiliario en las diferentes opciones que hay en el mundo online, pues intentar generar esa demanda, o sea, captar la demanda de las personas que están interesadas en adquirir sus inmuebles. Lo hacemos de dos maneras fundamentales. Mediante esa captación de la demanda del cliente final, entonces ahí básicamente hay pues, las aproximaciones típicas de inserción de inmuebles en determinados portales inmobiliarios, captación mediante Google AdWords, también presencia en lo que es la publicidad online tradicional y las redes sociales. Y luego también lo que los ayudamos es a la generación de canal, porque lo estamos muy orientados sobre todo al entorno internacional. El entorno internacional donde estamos trabajando. Lo que hacemos es captar esa demanda internacional hacia el producto del cliente, y también ayudarle a generar una red de agentes en cada uno de los países, ¿no? Esas son básicamente las dos aproximaciones que hacemos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista aquí es una aproximación comercial, porque realmente lo que estamos es captando, generando demanda, pero que creo que es interesante y funciona. Estamos presentes o actuamos en toda Europa, que es como las últimas estadísticas del Colegio de Registradores están diciendo que la demanda inmobiliaria extranjera va creciendo año sobre año. El último informe representa aproximadamente el 13% de todas las adquisiciones de viviendas en España. Entonces hay una demanda latente, y pues trabajamos en Europa, en Sudamérica también, porque Sudamérica, aunque todos no lo pensamos, pero hay una población muy importante de españoles, que son ciudadanos españoles residentes en muchos países. Por ejemplo, en Argentina hay cerca de 350.000 españoles residentes, en Venezuela 200.000, etcétera. Y luego también trabajamos en esa generación de demanda en el mercado ruso y el mercado chino, ¿no? La parte de Asia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, vemos también en vuestro blog, una entrada sobre qué es la Sareb. Hablabas de entidades financieras. En los últimos tiempos estáis también, pues intentando comunicar a través de redes sociales y los distintos canales, como este blog, como decís aquí, el mal llamado banco malo, que hay que aclarar a través de los distintos canales acerca de esto. Bueno, se dicen que ni es un banco ni es malo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo el banco malo es una solución financiera, ¿no? Es decir, realmente lo que hace es una forma de esa carga que tienen ahora mismo los bancos la han podido sacar de sus balances y llevarla a una entidad que de alguna manera... Bueno, yo creo que en las redes sociales se habla mucho de este tema, ¿no? Es decir, hay opiniones muy diversas, y además con toda la polémica reciente que también se está produciendo en la entidad, ¿no? Con la salida del director general, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que tienen un reto muy importante, porque al fin y al cabo gran parte de nuestra capacidad de salir de la crisis, pero vamos, hay una bolsa importante de deuda que tienen que sacar. Es un reto importante. Yo creo que se han encontrado con una situación en la que con no muchos recursos humanos para poner eso en marcha, y bueno, poco a poco pues van llevándolo adelante, ¿no? Es decir, que a pesar de todo, creo que es la mejor situación. Incluso está poniéndose como ejemplo, ¿no? Ayer estaban comentando que ese va a ser el esquema de trabajo en otros países que se encuentren en una situación, ¿no? La creación del banco malo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo afrontamos un plan de comunicación para atajar igual una crisis de imagen o de marca alrededor de, por ejemplo, en este caso, el llamado banco malo? ¿Cómo podemos planear esa estrategia de comunicación tanto en redes sociales o en los distintos canales? Bueno, yo creo que concretamente en las redes sociales, yo creo que uno de los elementos clave, uno de los paradigmas clave, yo creo que tiene que tener la total transparencia, ¿no? Entonces yo creo que entre una situación de crisis de imagen en una entidad como puede ser el Banco Malo, yo creo que lo que hay que hacer es abrir esos canales de comunicación, interactuar con las personas que están hablando, comunicando sobre el tema. Yo, por ejemplo, me ponía siempre algunos de los miedos que traían las redes sociales, en el sentido de decir, bueno, que aquí no podemos estar porque la gente va a hablar de nosotros y tal. Y recuerdo en una reunión con unas entidades financieras, como ponía un ejemplo muy simpático, muy en el sentido de decir, bueno,
que decían que tenían cierto miedo, en el sentido de, por ejemplo, tuvimos un caso en Twitter, un cliente que decía que había metido una tarjeta en un cajero y que estaba muy enfadado porque no sé qué, que se le había tragado la tarjeta y que como consecuencia de eso pues que el banco lo estaba muy mal y no sé qué. Entonces se provocó una pequeña crisis en el sentido de cómo contestamos a esto y tal. Y dice, bueno, y curiosamente a los 10 o 15 minutos no tuvimos que hacer nada, porque la propia comunidad, o sea, tú tienes una comunidad de personas que son afines a tus objetivos y ha empezado a decirle, bueno, es que seguro que eres un moroso y por eso te la ha tragado y tal. No sé. O sea, yo creo que los elementos fundamentales que hay que tener ante cualquier situación, evidentemente siguiendo las líneas corporativas que la entidad establezca, pero yo creo que hay que ser transparente y no tener miedo a de rebatir, o bueno, más que rebatir, pues realmente tú una de las cosas que tiene las redes sociales es que no tienes capacidad de influencia, pero no tienes capacidad para dirigirlo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental tener esa apertura, esa capacidad de dar la razón si es que es así lo que están poniendo sobre la mesa, pero también demostrar aquellos puntos positivos que tú estás poniendo y el esfuerzo y las acciones que vas a poner inmediatamente para corregir esa situación, si es que en realidad es algo que es real, ¿no? No tiene mucho sentido esconder un problema, sino todo lo contrario, hacerlo de una forma abierta, porque eso es lo que realmente el usuario de redes sociales valora de las organizaciones, ¿no? Que estén abiertas, sean cercanas y que sean transparentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sin duda muy, muy interesante lo que hoy en este espacio DIRCOM hemos podido tratar con Jesús Labrado, director general de Social Media Tailored. Jesús, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Encantados. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.